Soy Javier Docampo y trabajé entre el año 2005 y el año 2016 como responsable de la Biblioteca, el Archivo y Documentación en el museo. En el año 97, creo recordar, sí, yo preparé una exposición sobre William Hogarth, el grabador inglés del siglo XVIII, para el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que fue además mi primer contacto profesional con Miguel Zugaza, ¿no? Y en la preparación de esa exposición recurrí a la Biblioteca del Prado, porque había fondos que yo no encontraba en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, en ese momento, que debía ser el año 96 probablemente, el año previo a la inauguración de la exposición, la biblioteca estaba aún situada en Villanueva, ¿no? Y recuerdo haber ido, recuerdo que tenían un catálogo en papel de ordenador, un catálogo que uno tenía que consultar, aún no había terminales de uso. Y me acuerdo de Ángel Cuenca, que estaba ya al pie del cañón en aquella biblioteca. Yo creo que Ángel probablemente sea el trabajador más antiguo de la biblioteca. Y nada, pues Ángel, siempre eficaz y siempre eficiente, me sacaría los libros y los consulté. Era una sala agradable. Según me contaban, se consultaban también, estaba también el fondo de grabados y de dibujos. Me parece que también se consultaba en esta sala. Yo lo que he ido recabando es que durante muchos años lo que hubo fue prácticamente un armario, dos, debía de haber 500 libros, debía de haber 400 libros, pues uno puede imaginar, con vidas de artistas, con catálogos de museos extranjeros, libros que debían de servir básicamente para las tareas de catalogación, para la tarea de los escasísimos conservadores con los que contaba entonces en el museo. Y luego sí, la biblioteca fue creciendo, pero lentamente. La verdad es que nunca tuvo el desarrollo que hubiera uno podido esperar en una institución tan importante como esta. En este sentido, yo ahí tuve la suerte de poder pilotar el cambio, porque no por mis méritos, sino porque hubo un apoyo decidido de la dirección. Bueno, yo me encuentro un museo en el que la transformación ya había comenzado, en el sentido de que la gran obra de ampliación estaba ya en marcha. Me llamaron desde el museo, tanto el director, que era por entonces Miguel Zugaza, como el director técnico, que era Gabriele Finaldi, para poner en marcha el gran proyecto que tenían ellos ya en la cabeza respecto a la biblioteca y al centro de documentación del museo. Cuando yo llego, el Ruiz de Alarcón está prácticamente al borde ya del estallido. Allí no cabía una sola persona más. A mí me destinan a un espacio que siempre hablábamos en broma, que era una especie casi de armario. Yo estaba en un cuchitril de un par de metros por cuadrados, en el que prácticamente no cabía, ¿no? Y no por nada, tampoco es que me recibieran mal, sino porque no había literalmente una mesa en la que sentar a nadie. Entonces la biblioteca estaba en un sótano que había sido el garaje original del edificio de Ruiz de Alarcón. No tenía condiciones ni para los libros ni para el personal, por supuesto. El resto del personal de biblioteca estaba disperso. A medida que fue creciendo, además, aún se dispersó más. Hubo un momento en que había gente de la biblioteca hasta en 3 o 4 plantas distintas del edificio de Ruiz de Alarcón. El espacio para los lectores era también muy inadecuado, hasta el punto que se mezclaba. Había algún momento que estaban trabajando los lectores con el propio personal de biblioteca, casi en las mismas mesas. Era un espacio muy inadecuado. Entonces el cambio al Casón del Buen Retiro fue como, de 0 a 100, ¿no? Fue pasar de unos espacios realmente inadecuados y realmente pequeños, obsoletos y malos, por decirlo de una manera, a unos espacios espléndidos. En un momento dado se decide que todos los servicios documentales del museo se van a instalar en el Casón del Buen Retiro. Y es en ese momento cuando se decide que lógicamente tiene más sentido que orgánicamente dependan de la misma área. Y es entonces cuando se juntan la biblioteca y el servicio de archivo y documentación, que hasta entonces había dependido del área de registro. El área de biblioteca, archivo y documentación consta de 3 patas, como su propio nombre indica. Por un lado, el servicio de biblioteca se encarga fundamentalmente de la adquisición, vía donativo, vía canje, vía compra,
de material bibliográfico, de libros, revistas y otro tipo de materiales, de recursos electrónicos también, que en los últimos años han sido muy importantes, y de ponerlos a disposición del personal interno del museo y de todo el personal externo, investigadores, estudiantes, cualquiera que esté interesado en el estudio de la historia del arte o en el estudio de las colecciones del museo. Por otro lado, el archivo lo que gestiona es el archivo de la institución, el archivo del Museo del Prado desde su fundación en 1819. Es un archivo de carácter histórico, pero también de carácter administrativo, es decir, no están divididas las unidades, el archivo continúa recibiendo la documentación actual. Aproximadamente se espera un plazo de unos 10 años desde que abandona las oficinas hasta que pasa al casón, al archivo. Es un archivo importante, de tamaño mediano, que ahora mismo debe de andar pues, por las 4.000 cajas aproximadamente, y que cuenta, es la memoria, es la historia del museo, pero no solamente del museo, teniendo en cuenta la gran importancia que ha tenido el museo dentro de la vida cultural de Madrid y de toda España a lo largo de los siglos XIX, XX y ya XXI, pues es un archivo también fundamental para el estudio de la historia cultural de España a lo largo ya de 3 siglos, bueno, de 2 siglos que abarcan 3 centurias. Y por otro lado, el Centro de Documentación lo que hace es reunir toda la información que existe sobre las colecciones del museo y con ella construir, por un lado, un sistema documental que permita el trabajo del museo y, por otro lado, albergar la memoria de todo tipo referido a todas y cada una de las obras de arte del museo. Yo creo que el punto de inflexión que llevó a la dirección de Miguel Zugaza a dar este paso fueron 2. Por un lado, la puesta en marcha, el arranque del centro de estudios, en el cual la biblioteca tenía que jugar un papel fundamental, la biblioteca y el archivo y el centro de documentación también, y por otro lado la compra de la Biblioteca Cervelló. Es una biblioteca compuesta de 1.500 volúmenes de fondo antiguo, que es sin duda alguna lo más importante, una colección pequeña pero muy selecta y muy interesante para el museo porque eran todo materias relacionadas con historia del arte e incluso no exactamente historia del arte, pero sí elementos de investigación que son muy interesantes para cualquier investigador en historia del arte, como pueden ser libros de fiestas o libros de viajes o libros de arquitectura. Y por otro lado, también con una colección de unos 7.000 volúmenes de fondo moderno, también muy interesantes porque la mayoría de ellos no los tenía el museo. La Biblioteca Cervelló fue, digamos que el primer gran desembolso económico que hizo el museo en cuanto a la compra de material bibliográfico. Entonces a esta biblioteca se la tenía que dar una presencia, se la tenía que dar una rentabilidad, por llamarlo de alguna manera, importante, ¿no? Entonces fueron estos 2 factores los que yo creo que hicieron que arrancara el proyecto de la biblioteca y del centro de documentación del museo. Dificultades hubo algunas, ¿no? Aunque es verdad que conté con un equipo muy bueno y con el apoyo en general de todo el personal del museo. Hombre, el primero y fundamental fue la instalación, la reinstalación del área dentro del casón. No estaba previsto el uso que le dimos al casón cuando el Ministerio entregó el edificio al museo, y esto obligó a una nueva obra para dedicar el edificio a biblioteca y a centro de estudios, ¿no? Entonces esto fue importante, por un lado esta obra, por otro lado también el amueblamiento de los depósitos, fue un tema complicado. Fuimos ganando espacio, no por ambición de terreno, sino porque los fondos fueron creciendo mucho, de una manera casi inesperada, de manera que el espacio que se destinó primeramente, que eran hasta 5 depósitos distintos, fragmentados por motivos de seguridad. Los depósitos de bibliotecas o de archivos necesitan estar fragmentados sobre todo por el peligro de incendio, ¿no? Que si hay un incendio no se queme todo, sino que se queme solo una pequeña parte. Conseguimos un segundo espacio que casi duplicaba el espacio de almacenamiento y se ha ido llenando, y probablemente en la actualidad ya tampoco queden muchos metros lineales libres. Ese fue desde luego una dificultad. Otra dificultad fue el enriquecimiento del fondo. Era un fondo que yo creo que casi se duplicó a lo largo de estos años, el fondo bibliográfico, de manera que hubo que conseguir bibliotecas
porque era la manera más rápida de aumentar la colección y se consiguieron 6, 7 bibliotecas por distintos cauces, por compras, también por algunos generosos donativos que recibimos. En cuanto a archivo y documentación, el reto consistía en abrir estas unidades al uso público. Habían sido unidades destinadas fundamentalmente al trabajo interno del museo y esto les había llevado a un desarrollo quizás un poco lento, ¿no? Era necesario que esta centralización de la información sobre la colección, por ejemplo, en el caso del servicio de documentación, tuviera un reflejo externo, y el único reflejo externo posible era la web del museo. Es decir, yo creo que el gran cambio fue pasar digamos, de estar de espaldas de alguna manera al trabajo que se hacía en el servicio web a ser directamente colaboradores, a entender que la web era el cauce lógico por el que tenía que fluir todo el enorme trabajo que se había hecho, porque se había trabajado mucho y bien en el servicio de documentación, había una enorme cantidad de documentación recogida, que cualquiera que se acercaba a nosotros se quedaba asombrado de la cantidad de documentación sobre las obras que teníamos, pero la teníamos sin salida hacia afuera, ¿no? Esta salida hacia afuera yo creo que fue fundamental, por un lado porque te sirve de un control de calidad básico, ¿no? Si uno tiene sus archivos y si uno tiene su información metida en un cajón, nadie te va a decir qué problemas hay. Si uno la saca fuera, pues va a tener un control de calidad diario que lo único que hace es enriquecer la información. O sea, yo creo que salir hacia afuera, exponerse de alguna manera, no es malo, no te expones a las críticas, sino que lo que haces es mejorar, ¿no? Y no lo digo no lo digo simplemente por decir una frase bonita, sino porque creo que realmente es la única manera de funcionar. Y en el caso del archivo fue similar, ¿no? Se empezó a digitalizar masivamente, se empezó a catalogar mucho y bueno, el resultado se ha presentado hace unos días en el archivo digital ya con 12.000 documentos escaneados, que lo que reflejan, insisto, es lo mucho y lo bien que se había trabajado tanto dentro del archivo como dentro del centro de documentación, pero que no era visible este buen trabajo hecho y yo creo que ahora es mucho más visible. La propia apertura del Casón fue también otro momento muy especial, un edificio que se había convertido casi en una leyenda en Madrid porque se había tirado tantísimos años cerrado, porque bueno, es bien conocido que las obras fueron dificultosas, el intento de buscar espacio excavando sótanos pues llevó al edificio a un estrés que lo sometió a un serio peligro de que el edificio colapsase. Bueno, el edificio no colapsó, se salvó, se ganó espacio, se arregló y ver que luego que todas esas dificultades pues bueno, tenían un buen resultado final y se podía abrir a todo el mundo. Yo recuerdo las primeras noches de los libros que empezamos a celebrar, que ya se ha transformado ya casi en una tradición en el museo. Las primeras noches de los libros, que son todos los 23 de abril, ¿no? Con motivo del Día del Libro y del centenario de la muerte de Cervantes, empezamos simplemente con jornadas de puertas abiertas, ¿no? Abríamos las puertas y entraba quien quería y había unos monitores que explicaban las pinturas de la bóveda y en qué consistía la biblioteca y bueno, mucha gente entraba emocionada, ¿no? Como recuperando un espacio importante e interesante de Madrid que no había visto nunca, ¿no? Luego también se institucionalizaron el organizar un concierto en la sala de lectura que se ha continuado este año y yo supongo que en el próximo año, en el 18, se continúe, que también pues, ha supuesto una apertura a todo el mundo, incluso a gente que no tiene mayor interés en la biblioteca, yo creo que interesante. Las bibliotecas, en general, en los últimos años han estado y siguen estando en crisis. Está claro que la presencia masiva de información en Internet de todo tipo pues ha provocado que las bibliotecas tengan que reinventarse de alguna manera, ¿no? Las bibliotecas públicas se han reinventado como lugares de encuentro social, como lugares que sustituyen a muchos servicios sociales, y las bibliotecas de investigación y las bibliotecas de museos no son otra cosa que bibliotecas de investigación tienen que encontrar su lugar y tienen que encontrar su utilidad para
para los investigadores, ¿no? Tenemos una buena oferta de recursos electrónicos que les permiten acceder a bases de datos importantes de pago, que no se acceden gratis en Internet. Es una buena biblioteca en un momento en el que la crisis económica cortó los presupuestos de las bibliotecas universitarias. El Prado pudo seguir comprando de manera bastante exhaustiva todo lo que se publicaba sobre artes plásticas, sobre todo desde la Edad Media hasta el siglo XIX, que es lógicamente su campo de especialización fundamental, ¿no? Otro asunto que intentamos arrancar desde la biblioteca fue la colaboración con el resto de bibliotecas de museos españolas y extranjeras, ¿no? Entonces, en cuanto a las bibliotecas de museos españolas, nos sumamos enseguida a la red BIMUS. Cuenta con un catálogo colectivo que permite consultar al mismo tiempo los catálogos de las bibliotecas de los museos estatales. Y luego a nivel internacional la biblioteca forma parte de IFLA, de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, que es la principal asociación internacional de bibliotecas y de bibliotecarios. Y en este sentido yo personalmente formé parte del comité ejecutivo de la sección de bibliotecas de arte y bueno, pues dimos a conocer el trabajo que estábamos haciendo aquí y logramos tener contactos con las principales bibliotecas de museos del mundo, ¿no? Y pensamos que lo fundamental era que las publicaciones del museo, que lo más específico del museo, empezando por los catálogos de la colección, desde el famoso catálogo de Eusebi del año 19 hasta nuestros días, se fueran digitalizando e incorporando a la red. O sea, trabajamos ahí, de manera que están, yo creo, prácticamente todos los catálogos impresos de las colecciones del museo están digitalizados y subidos, y después empezamos a trabajar también con los catálogos de exposiciones. Ahí nos quedamos, creo recordar, en el año 95, me imagino que seguirán trabajando desde la primera exposición temporal que hace el Museo del Prado, que es la del Greco en 1902, ¿no? Pude hacer mi primera visita al museo, no lo sé, con 10 años, con 11 años, algo así, entonces estaríamos hablando pues del año 74, del año 75. Era una colección excepcional, era una colección también en un estado de conservación diferente. Siempre se ha dicho, y es cierto, que las colecciones del Museo del Prado están muy bien conservadas, pero es verdad que era un lugar de cuadros oscuros, de cuadros un poco ennegrecidos, un poco, en fin, no me atrevo a decir polvoriento, a lo mejor era más la sensación que la realidad. No digo que el museo estuviera sucio, ni muchísimo menos. Tengo el recuerdo que, bueno, ha sido contado en ocasiones de la sala de las meninas, ¿no? De aquella sala diminuta en la que uno miraba el cuadro a través de un espejo, ¿no? Había un gran espejo instalado de frente y lo que a mí me contaban según llegabas era, tú tienes que mirar el espejo y si te concentras bien en el espejo, casi como si fuera un efecto de feria, te encuentras dentro del cuadro, ¿no? Yo miraba mucho en el espejo, me veía a mí, veía a la infanta y a sus servidoras detrás, no acababa de situarme dentro del cuadro. Fueron unos años en los que esto lo ha contado Javier Portús en un artículo muy fascinante que se publicó hace unos años en el Boletín del Museo. Bueno, muy pintoresco, muy peculiar, pero es verdad que la mirada de un niño de 10, 11 años pues se fija más en esas cosas que en otras, ¿no? Pero vamos, el museo uno lo disfruta y lo valora mucho cuando pasa el tiempo y uno ya ha visto muchos museos, ¿no? Es verdad que cuando uno es la primera visita al museo, uno le parece que es normal, ¿no? Que uno pasa por aquellas salas y no tiene una idea de nada y cree que encontrarse con 4 salas llenas de Tizianos es una cosa normal y que tener otras 6 salas llenas de cuadros de Velázquez pues es lo que hay en cualquier lado, ¿no? Cuando uno ya empieza a ver museos en Europa, en Estados Unidos, pues empieza uno a valorar hasta qué punto es única, hasta qué punto es excepcional la colección del museo, ¿no? Esto sí que es verdad que el paso del tiempo y claro, el mayor conocimiento te hace valorar hasta qué punto el museo es una colección única, es una colección irrepetible, ¿no? Bueno, tuve cierta sensación de trabajo hecho, ¿no? de que las cosas grandes que había que hacer, lo que yo me encontré, el gran reto que me encontré al llegar aquí, ¿no? Que era arrancar la biblioteca y arrancar los servicios documentales del museo, pues de alguna manera estaban arrancados, ¿no?
La biblioteca estaba ya instalada y funcionando aquí en el Casón, se habían hecho ya 2 exposiciones importantes, Biblioteca Artis que se hace en el año 2010 y luego la Biblioteca del Greco que se hace en el año 2014 y que bueno, las dos ponen un poco, llevan la biblioteca al edificio Villanueva, llevan la biblioteca también a los visitantes del museo. Y entonces, bueno, pues sentí que lo fundamental estaba ya hecho y bueno, surgió la oportunidad de trabajar en algo que me apetecía mucho, que es el gran tesoro bibliográfico del país, que es la sección de manuscritos incunables y raros de la Biblioteca Nacional, y me pareció que era un nuevo reto. Cuando llegué al museo me acuerdo que me dijo un compañero, que es ahora el director de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, me decía, dice, bueno, para ti llegar al museo es como llegar al Valhalla, ¿no? Es como, en fin, un bibliotecario formado como historiador del arte que justo logra arrancar la biblioteca del Museo del Prado, pues era como un sueño, ¿no?, para cualquiera. Y ahora pues vuelvo a una sección que está también llena de obras de arte, en la forma de libros ilustrados o de manuscritos medievales iluminados, o sea que siempre he logrado no perder de vista las técnicas y las necesidades de mi profesión como bibliotecario, pero al mismo tiempo mis aficiones y mis dedicaciones investigadoras como historiador del arte. La decisión de irte del museo no es sencilla, ¿eh? Pasa uno unas cuantas noches mal durmiendo e interrogándose una y otra vez, Dios mío, ¿estaré haciendo lo que debo? ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré metiendo la pata? No es fácil abandonar el museo. Fue la frase que me dijo Miguel Zugaza cuando le dije que me iba, que me iba a otra plaza en la Biblioteca Nacional, fue la frase que me dijo, en el Museo del Prado es más fácil entrar que salir, ¿no? Y es verdad, no cuesta salir. Entonces echo de menos pues todo, claro, los paseos por Villanueva, que bueno, eso es fácil hacerlo aunque uno no trabaje aquí, siempre puede uno buscar una tarde de invierno que esté el museo más tranquilo y pasearlo sin más. Uno echa de menos, como digo, pues un ambiente muy bueno, ¿no? En general, el personal tiene una buena relación y se encuentra uno con muchos profesionales muy buenos a los que, por supuesto, echa de menos. A nivel personal, echa uno de menos a los amigos. Y a nivel ya más estrictamente de mi trabajo aquí, pues uno echa de menos el tener el control sobre una unidad documental de manera muy completa, ¿no? No sé, yo me encargaba de todo aquí, ¿no? En un lugar grande como la Biblioteca Nacional, pues bueno, uno es más una pequeña pieza de un engranaje más grande, ¿no? Aquí yo tenía como, en fin, un control, si quieres, mayor de la biblioteca, del archivo, del servicio de documentación. Era distinto, ¿no? Uno aprende mucho también en la Biblioteca Nacional y estoy muy contento allí, pero sí, aquí también uno ha dejado cosas que echa de menos.